¿Cómo están? Bueno, espero que bien, disfrutando. ¿Hicieron algo con la corriente? ¿Empezaron a mirar? ¿Empezaron a ver la polarización, todo lo que charlamos en el último video? Bueno, cuando puedan, quieran. Ok, el video de hoy, turno medios, mid-range. En el video pasado hablamos de twitters. Esto no es un Twitter. Este es un Twitter. Este es un medios. Hay diferentes tipos de medios. Tenemos medios de cono, medios de cinta, medios de domo. Acá hay un medio de domo. 2 pulgadas. Con una curva perfecta, como la del IQFOM. ¿Se acuerdan? Misma curva. Los beneficios de la dispersión del domo, la velocidad por la diferente masa. Tenemos otros medios. O en este caso, medios buffer. Muy lindo parlante. Para un bookshelf o para hacerlo trabajar como medios. A mí por ahora me gusta más para bookshelf. Muy lindo parlante. Bueno, hay medios de diferentes tamaños. 3 pulgadas, 2 pulgadas, 4 pulgadas, 5 pulgadas, 6. Hasta usan parlantes de 8 como medios, como reproductor de medios. ¿Por qué el medios es tan crítico? Porque bueno, dicen que nuestro oído tiene el área, la zona más sensible auditiva está en ese rango. Entonces, cuando los medios están mal o suenan feo, el parlante en general suena feo. Hace mucho tiempo, los fabricantes de baffles escondían los medios. Se hablaba de la curva, del baffle americano o del baffle japonés, donde había mucho grave, mucho agudo y el medio se estaba escondido. ¿Por qué? Porque no eran buenos medios. Entonces se escondían. Eso se decía en aquella época. Coloreaban, eran sucios, o sea, no había claridad en medios. La claridad que puede tener este domo o la claridad que puede tener Manger en medios o la claridad que también puede tener, perdón, acá tengo que hacer ejercicio, este otro medio de domo, 3 pulgadas, cono de 8 pulgadas, o la claridad que puede tener la cinta, como los medios que escuchamos en las cintas de piega. Imaginen la masa de una cinta. Es muy baja, entonces la velocidad de respuesta es muy rápida. La velocidad de resolución es muy rápida. ¿Cómo ocurre con el Manger? Bueno, el parlante de medios está justamente en el medio del camino entre el agudo y el grave. Y es crítico, como hablamos, por el tema de la sensibilidad del oído humano para estas frecuencias. El parlante de medios vino a unir el Twitter y el buffer en los famosos, en los baffles de 3 vías.
Un trabajo entre comillas necesario porque al distribuir las frecuencias entre más parlantes, para mí un 3 vías es un baffle ideal. Al distribuir las frecuencias entre más parlantes es más cómodo para cada uno de los parlantes ejecutar la tarea. Si yo a un tweeter le pido que baje mucho, lo voy a estar exigiendo. Si a un buffer le pido que suba, me va a hacer cosas para las cuales no está diseñado. Si es un medio buffer, supongamos, muchas veces tiene que ver con la forma del cono, la diferencia entre un buffer y un medio buffer. Pero ya le estamos pidiendo a los parlantes que se metan en terrenos que no son propios. Y entonces las cosas no salen del todo bien. Y empiezan a aparecer las soluciones de compromiso. O empiezan a aparecer los crossovers dentro de los baffles complejos. Con respecto a crossovers hay varias corrientes. Allá en los 80, cuando trabajaba yo en esta empresa argentina, los crossovers eran paralelos. O sea, lo que se llama el crossover paralelo. Y en ese tiempo también conocí los crossover serie, que me resultaron encantadores. Después aparecieron otros crossovers, Cinecap, etcétera, utilizados por Sonufaber, un poquito más difíciles de implementar para que en realidad queden bien. Pero se puede, obviamente, y Sonufaber lo hizo. Hay que trabajar. En esto hay que tener mucho tiempo, muchas horas de tiempo, mucha escucha. El instrumental ayuda, sirve muchísimo. El instrumental te ayuda para ahorrar parte de ese tiempo, pero después el oído sigue diciendo lo suyo y hay que seguir trabajando para lograr esa armonía perfecta que hay entre Twitter, medios y agudo. Esa armonía tiene que ver con los cortes, que cada uno esté dentro de su terreno. Particularmente a mí me gustan los cortes muy sencillos, los más sencillos posibles. Un corte así de sencillo exige un parlante de alta calidad y alta prestación, con unas curvas como las que le mostré del Licufón el otro día, que es una planicie. Cuando un parlante tiene ese tipo de curva y está tan bien hecho, no nos pide un crossover complejo. ¿Por qué no me gusta un crossover complejo particularmente a mí? Porque perdemos mucha información en ese crossover. Se pierde información, se pierde dinámica, se pierde vida. Me parece a mí, o sea, es mi experiencia. Hay gente que ve un crossover terriblemente elaborado y dice, uy, mirá el laburo que tiene este crossover. Y yo lo veo ese crossover y pienso, qué lástima todo lo que se pierde ahí. O sea, todo lo que el parlante no nos está contando porque se murió dentro de esos capacitores, bobinas, resistencias, redes Sobel y diferentes cosas que se le ponen a los parlantes que no son un pura sangre y varían sus impedancias, varían las curvas, varían una serie de cosas que hacen que el parlante ante exigencia se descontrole o que la caja en general se descontrole. Por eso mi búsqueda siempre se trató, o sea, traté de encontrar los parlantes más puros, mejor fabricados, con mayor tolerancia, más estables, menor coloratura, mayor velocidad, a la hora de implementar esto en una caja SK Natural Sound. Bueno, los medios nos hablan de las voces, nos hablan de instrumentos como el piano. Son todos desafíos para un baffle. Y cuando un baffle hace esa zona bien, o la hace de la mejor manera posible, realmente nosotros entramos en una especie de empatía muy interesante con la música.
Eh, yo creo que de eso se trata. Siempre se trata de eso. Cuando el medio es dulce, sin ser aburrido, es líquido, sin ser artificialmente líquido. Cuando un medio es holográfico, ¿cómo logramos un medio holográfico? Bueno, con un crossover complejo no le estamos complicando la cosa al parlante para que nos cuente si puede ser holográfico o no. A ver, como ocurre con un instrumento, los instrumentos musicales, por ejemplo, un violín. ¿Por qué los violines Stradivarius están tan bien catalogados o son tan buscados, son tan, más allá de que no hay muchos, son tan requeridos por los músicos y tienen el costo que tienen? ¿Qué logran los mejores instrumentos? Los músicos dicen que los mejores instrumentos lo que logran es proyectar la música fuera de él. O sea, uno no sabe que no puede percibir que el sonido que está emitiendo el instrumento sale del instrumento. Está adelante del instrumento, lo proyectó. Un buen parlante hace exactamente lo mismo. Proyecta el sonido, y un buen baffle mucho más todavía. Lo proyecta fuera de sí. Lo proyecta hacia adelante, hacia los costados. Proyecta el sonido. Entonces uno no dice nunca que puede estar escuchando un parlante. Un parlante de baja calidad, perfectamente alguien va a poder decir, está saliendo de, no es este el caso, la música está saliendo de ese cono y de adentro de ese cono. Ese es un parlante de baja calidad. Sirve, hace sonido, sí, perfectamente, pero uno sabe que está escuchando un parlante. Y eso es totalmente distinto a que como se suele decir, el baffle desaparezca y haya una pared de música o una esfera de música, sí, enorme, donde uno está sumergido. Bueno, es el desafío para todo fabricante es lograr un parlante que proyecte la música y que no salga de sí. No escuchar nosotros que las voces están acá dentro encerradas. No escuchar nosotros que algún instrumento de viento esté saliendo de adentro de este domo. De adentro, ni siquiera de acá. De adentro. Y eso se siente en algunos parlantes. Se siente perfectamente que el sonido está saliendo del parlante. Eso es lo que inmediatamente le baja la calidad. Algunos crossovers, como estábamos charlando, también provocan eso, que la música no salga fuera del baffle y que el baffle proyecte esto, sino que algunos crossovers lo que hacen es que la música salga o provocan una sensación de que está todo saliendo de un parlante. Para colmo, cuando sentimos que todo sale de un parlante, en el caso del medio, donde nuevamente el oído es tan crítico, lo que estamos sintiendo es toda la característica de ese parlante. Si el cono es de plástico, va a sonar a plástico. Si el cono es de papel, va a sonar a papel. Si el cono tiene papel con otras fibras, va a sonar a... ¿Sí? No vamos a tener una música flotando en el ambiente. Muy parecida a la vida real. No vamos a tener una cantante holográfica, o sea, plantada de manera holográfica en el medio de los dos baffles, frente a nosotros, porque es el parlante el que no se lo va a permitir, o el crossover y el parlante están evitando eso. Entonces vamos a tener algo en el centro que no es una cantante, es una voz. Pero no tenemos la sensación del cantante o la cantante adelante. No sabemos la altura, no sabemos cómo... Un buen cantante, ¿qué es lo que hace también? Proyecta su voz. No está saliendo la voz del cantante de su boca, la proyecta en tamaños
enormes si quiere, si es buen cantante y si sabe cómo hacerlo. Esto es tarea de los medios, y por eso el medio es un parlante tan crítico en un baffle. Cuanta mejor sea la calidad, mejor desempeño va a tener el baffle y más placentera y realista va a ser la escucha. En el caso del Manger, de aquí para allá, este es el área de los medios del Manger. Aquí tenemos agudos y medios bajos, pero agudos altos o medios altos. Agudos bajos, perdón. Este es el área de los medios. Bueno, como dijimos, no tiene color, proyecta todo, es rapidísimo. Escuchar distorsión bajísima, o sea, prácticamente inaudible. Escuchar un Manger es... van a encontrar algunas reviews donde lo catalogan como el baffle más holográfico del mundo. Y esto es porque todas las frecuencias salen en el mismo eje, de la misma membrana. Porque bueno, ahí no quiero poner complicada la cosa, pero hay diferentes velocidades en las frecuencias. Y entonces por eso hay algunos baffles que sitúan el tweeter en un plano, el medios en otro, el buffer en otro, y así ponen en fase la respuesta del baffle para que nosotros cuando escuchemos algo no nos parezca que está roto. O sea, que no es un instrumento, sino que está en pedazos, ¿sí? Porque los parlantes están todos en línea. Pero, ¿eso a qué distancia se nota? Eso se nota a 1 metro del baffle, a 2 metros, a 3, a 5, a 6. ¿A qué distancia uno puede percibir con claridad que los parlantes no están del todo alineados o perfectamente alineados y uno descubre que está roto el instrumento? Un clarinete partido en 3, por ejemplo. Bueno, es un lindo punto para investigar. ¿Cómo nos damos cuenta si eso está? ¿A qué distancia del baffle, sentados nosotros frente al baffle, notamos nosotros esa ruptura? Es muy interesante. Bueno, ¿cuál es mi medio preferido? No tengo. Porque va a depender de la unión con el Twitter y el medios. Hay un medios que me gusta para Icufón y va un buffer. Ese medios, cuando la nota sube y baja, no me cambia, no hace que cambie de color, ni cambia de peso, ni cambia nada. O sea, la nota está en el Twitter, baja al medios. Supongamos una cantante que se pasea entre Twitter y medios cantando. Lo que hace el Twitter y lo que hace el medios es lo mismo para mí. Mi oído no detecta una diferencia, ¿sí? Y uno dice, pero ¿cómo? Estamos pasando de un domo a un cono de papel, debería haber una diferencia. Debería haberla desde lo práctico. Estamos viendo que son dos materiales distintos. Sin embargo, desde la realidad, o desde lo teórico primero y desde lo práctico y la realidad después, la nota sube y baja y uno no percibe cambio. Y hay cantantes que tienen un registro muy amplio, entonces hay parte de su canto que llega al buffer. Y cuando estamos escuchando ese canto en el buffer, parte de ese canto en el buffer, nos damos cuenta que tampoco cambia. Y ese es el ideal de un baffle, que la nota sube y baje, si es necesario, si hay un cantante o un instrumento, un piano, baja y sube, que la nota del piano, el timbre, el color de la nota del piano no se modifique dependiendo del parlante que lo haga. Eso es fundamental. Y yo he escuchado muchos baffles donde la nota abajo hace una cosa, en el medio otra y en el agudo también. Entonces, eso para mí está más roto que un parlante sin corregir las fases. O poniendo las fases o los parlantes en fase, o las bobinas en eje, etcétera. Cosas que se pueden hacer. Bueno, ¿por qué soy fan de los crossovers sencillos? Bueno, justamente no perdemos información, no tenemos conflictos con fases o giros de fase, que provoca, por ejemplo, un 12 dB por octava.
Eh, a mí me gusta el 6dB primer orden. Pero a mí, no digo que sea la solución, digo, es el tipo de parlante, el tipo de crossover que me gusta a mí para un baffle de 2, 3 o más vías. Me gusta el baffle de tres vías, esto de distribuir cada frecuencia a su parlante específico y que es el que mejor lo hace. Y no pedirle a los parlantes extremos que hagan cosas que para los que no se fueron fabricadas. Y un crossover de primer orden, 6 dB por octava, tiene sencillamente un capacitor para el tweeter, el corte de bajos, que evita que el tweeter se rompa, un capacitor y una bobina para el medios, una bobina para recortar las altas frecuencias, no está hecho para altas frecuencias, no las hace bien, y recortar el bajo para no lastimarlo en caso de exigencia. Al tweeter lo rompemos, al medios podemos lastimarlo, también romperlo. Y una bobina para el buffer, para evitar que el buffer suba y se meta en un territorio que no es propio. Y con esto yo tengo un baffle resuelto. Parece sencillo, pero primero hay que reunirse con 3 parlantes que tengan absoluta sinergia entre sí, y después hay que construir un crossover con componentes que colaboren con la sinergia del parlante y no lo rompan. No es poner por poner. Perdón. La selección de materiales de un crossover no es pongo lo mejor. No, no se resuelve así. La verdad no se resuelve así. Un parlante tiene una característica, lo charlamos un poco con el Twitter. El Twitter IQ-Phone tiene una sinergia perfecta con un tipo de capacitor específico. Los demás funcionan, pero la magia no la logran. ¿Y cuál es la magia? Y es el equilibrio. En audio me van a escuchar mucho decir o hablar del equilibrio. Yo creo que es uno de los grandes pilares. Para mí una cadena de audio tiene que estar equilibrada. En rendimiento tiene que estar equilibrada. A veces en costo, porque dicen que un baffle de tal costo, con una electrónica de tal costo, con una fuente de tal costo, fuente de CD player, bandeja, etc., de tal costo, si es parejo el costo, el sonido final también lo va a ser. Pero resulta que hay veces que hay baffles de tal costo que son muy informativos, o sea, son más informativos que emocionales, y le ponemos un sistema atrás del mismo valor y el sistema es más o menos. Entonces el baffle nos cuenta eso y no hay un equilibrio en ese sistema. Entonces lo ideal en estos casos siempre es buscar que el sistema tenga equilibrio. ¿Qué se lleva bien con qué? ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, con experiencia, escuchar, llevar tu amplificador a la casa de un amigo y escuchar el baffle de tu amigo con tu amplificador, o llevar tu baffle si es chico a la casa de amigos y escuchar en los equipos de tus amigos los baffles. Y así es la sinergia, o sea, las mezclas, las combinaciones. Y esta es la respuesta a por qué trabajamos tal variedad de productos como tenemos. Si yo me cierro en ofrecerles a ustedes 3 marcas, una de baffles, una de electrónica y una de fuentes, mi sonido va a ser nada más que ese. Y ustedes van a encontrar en mi sala solo ese sonido. Si yo tengo una amplitud de posibilidades para ofrecerles, sé que en esa amplitud yo puedo llegar a encontrar, nosotros podemos llegar a encontrar, ustedes y yo, o ustedes y nosotros, podemos llegar a encontrar el sonido que les gusta. Lo que charlamos en otro video. ¿Cómo les gusta escuchar? ¿Cómo te gusta escuchar? Bueno, en la variedad está el gusto, dicen. En la variedad podemos encontrar que tal baffle con válvulas se expresa y con transistor no. Y a la inversa también. Tal baffle con válvulas no dice nada y con transistor acá estoy. Así que eso también tiene que ver con
con todo lo que se trata de la búsqueda de nuestro sonido y el equilibrio. Y los medios en esto es algo crítico. Si el bafle no tiene buenos medios, no nos va a gustar. Y obviamente si la electrónica tampoco, no nos va a gustar. Y si no trabajamos la corriente, los medios claros no aparecen. Así que todo está encadenado, ¿sí? Todo forma parte de una cadena, todos los eslabones y todos los trabajos que tenemos que realizar para que el equipo que ya tenemos hoy haga mucho más, son necesarios si queremos extraer del equipo todo el potencial que tiene. Por eso trato de ir por partes, contándoles de qué se trata para mí. Inicié hablando de un Twitter, pero inmediatamente me pasé a la parte eléctrica porque creo que es uno de los pilares más importantes. Otro de los pilares es el equilibrio, otro de los pilares es el lugar, el ambiente, la sala, el espacio donde va a estar instalado el equipo, y eso implica a cómo vamos a instalar el equipo, la posición de los baffles, la distancia entre sí, la distancia entre ellos y nosotros, qué imagen o qué triángulo armamos, si el baffle lo ponemos paralelo, si lo cerramos un poco, si lo abrimos. Hay diferentes formas de escuchar. Si le damos una inclinación para que nos ataque distinto, si lo llevamos hacia el techo para escuchar el rebote del techo. Mil variedades. El tratamiento de la sala, la acústica, tenemos para charlar muchísimo, pero realmente muchísimo, y es muy interesante y me gusta mucho. Así que bueno, ¿qué tipo de medios te gusta? ¿Escuchaste los medios de cinta? ¿Escuchaste los medios de cono? ¿Escuchaste los medios de domo? ¿Escuchaste los medios del Manger? Podés. Acá lo tenemos. Podés venir a escucharlo cuando quieras. Hay una gran variedad de medios. Obviamente también están las pantallas. Pantallas electroacústicas, las pantallas Martin Logan, recuerdo, Apogee también recuerdo. Hoy hay marcas y nuevos desarrollos con nuevos materiales de pantallas que y es muy interesante la pantalla trabajando como dipolo. A mí el dipolo me gusta mucho. Necesita y pide obviamente una cuestión acústica en una sala y demás, pero el dipolo me gusta mucho. El soundstage que genera un dipolo, estamos escuchando la onda que emite el parlante hacia adelante, pero también la que emite hacia atrás, algo que en un baffle cerrado no lo hacemos. Pero me gusta mucho el dipolo, y en algún momento vamos a tener, Natural Sound va a ofrecer una línea de dipolo para salas, como dije, para sacarles todo el jugo y que no sea un dipolo una complicación, salas muy específicas. Pero vamos a tener una propuesta en dipolo, tarde o temprano. Bueno, medios. Hablamos de medios y de otras cosas. Ya le va a tocar el turno a los buffers y los graves y la resolución de graves y los subwoofers y todo esto, y les voy a contar mi experiencia. Me acabo de acordar, el primer medio de domo que escuché yo fue el Yamaha del baffle NS1000. Si habrá sido famoso ese baffle, ¿no? Increíble. En el próximo video, porque estoy trabajando justamente en eso, vamos a hablar de los... y me llaman mis perras, así que vamos a hablar de la calidad de sueño y el Wi-Fi. Y pronto, pronto, muy pronto vamos a tener un video hablando de cómo dormimos, cómo están nuestras plantas, nuestras mascotas y el Wi-Fi. ¿Qué les parece? ¿Parece buena idea? Bueno, de eso vamos a hablar. Les voy a contar mi experiencia trabajando sobre el Wi-Fi y la calidad de sueño. Nos vemos pronto. Que sigan bien.